Gracias, señor presidente. A ver, yo voy a hacer también un esfuerzo por ser muy breve. Voy a ver si me eximo de cifras para facilitar las cosas, porque pues voy a hacer, repito, todo lo breve que pueda. Y empiezo diciendo esto: yo entre más oigo a los ministros y oigo a los de la NIF y oigo a la SAC y oigo a todo el mundo, me convenzo más de que el que tengo la razón en este debate soy yo. Esto es un desastre. El país carece por completo de cualquier tipo de preparación para esta aventura a la que lo van a meter. No son sino tragedias. Muéstrenme una fortaleza, una cualquiera, en cualquier cosa. ¿Qué es lo que van a vender en Estados Unidos? ¿Con qué recursos? Es que esto es casi inaudito que después de oír este drama de Dolores, donde no hay ni carreteras, nos digan que vamos a torear la primer potencia agrícola del mundo, y como si fuera eso, también a los europeos, y también a los del Mercosur, y también a todos. Es realmente inaudito. Yo me confirmo en una idea, ministros: esta es la peor decisión que se ha tomado en Colombia desde 1819, desde que nos independizamos de España. Es así de simple. No hay ninguna posibilidad de que esto pueda terminar bien para Colombia. Y la explicación en últimas es bien sencilla. Es que, ¿qué es un TLC? Un TLC es que Estados Unidos en la OMC no pudo quitarnos todos los instrumentos de protección. No pudo, porque nos unimos los países pobres de la tierra y alguna protección logramos mantener. Y entonces, como no pudieron, a todos juntos ahora nos cogen a uno por uno y nos masacran. ¿En qué consiste la masacre? Se reúnen las transnacionales gringas, definen qué les interesa en Colombia y en México y en Chile y en todas partes, llaman al presidente de Estados Unidos y le dicen: conviértame estas necesidades nuestras de negocio en un contrato que se llama un TLC. Y el gobierno de Estados Unidos viene y convierte eso en un contrato. Usted sabe, ministro, que eso es así. Y los negociadores de Colombia no negociaron nada. ¿Qué negociaron? Correr 2 o 3 meses un periodo de desgravación. Yo digo que lo que negociaron fue el orden de la quiebra. Los de la canasta A se quiebran el primer año, los de la canasta B se quiebran al año 5º, los de la canasta C se quiebran al año 10, y así sucesivamente. En eso consistió la negociación. Más lamentable no puede ser. Ahora, estos no son inventos del senador Robledo. Es que en Colombia llevamos, también lo he dicho, 20 años de libre comercio. Algunos lo dijimos desde esos días, desde el 90, en febrero del 90, Abdón Espinosa Valderrama les dijo: van a destruir a Colombia. Y yo, que era un profesor universitario, también desde esos días estoy diciendo: esto no funciona. ¿Cuál es la historia del agro en el ambiente del libre comercio? Repito, el libre comercio no va a empezar con los TLCs. El libre comercio empezó en Colombia en 1990, y a todos, absolutamente todos los productos agrícolas colombianos a los que les han impuesto libre comercio, es decir, cero protección, los han borrado del mapa. Borraron del mapa el trigo, borraron del mapa la cebada. El algodón alcanzó a desaparecer, lo resucitaron porque le quitaron un poquito de libre comercio. Y hay unos convenios de absorción y unos subsidios y unas cosas. En maíz no se ha acabado, estamos en 2 millones de toneladas de importaciones y queda un poquito, porque a ese poquito que queda no le han quitado la protección. Hay leche porque está protegida, hay carne de res porque está protegida, hay carne de pollo porque está protegida, hay carne de cerdo porque está protegida. Esa es la historia de esta historia. Estos no son inventos del senador Robledo, esta es la aritmética, las matemáticas, las cifras. Colombia importaba 700.000 toneladas en 1990. Todo prácticamente trigo, y hoy estamos importando cerca de 10 millones de toneladas de productos del campo, que es el 30% del total de lo que consume Colombia, o lo que produce Colombia y consume al mismo tiempo. Y resulta que viene el TLC, nos van a quitar esa poquita protección que nos queda, y se va a acabar de acabar lo que queda. Ahora, se va a acabar de acabar porque nuestros agricultores son estúpidos, cretinos, no saben, no entienden. No, porque uno no puede. Un conejo, para ponerlo en términos gráficos, no puede desafiar a un tigre. Así de simple. Colombia no es competitivo en nada con respecto a la agricultura norteamericana. Bueno, en tropicales sí, como banano y como cacao, o como café, porque ellos no pueden por razones del clima. Pero no hay a quien clavarle un banano más en el mundo. No hay a quien. Está todo el mundo cachetón, con la boca llena de banano. Hasta en café nos tienen listos, ministro. Está agonizando la caficultura colombiana. Estamos dedicados a importar café. Nos van a meter los gringos café africano por la vía del TLC, y los europeos nos van a meter café africano por la vía del TLC. Esta es la triste historia de este asunto.
Esta es la realidad que nos muestran las cifras y que nos muestra la matemática. Y de esto no nos vamos a salvar con detalles. Entonces el ministro dice, no, es que en el arroz la protección no se va a desmontar de un día para otro. Es verdad, pero 80.000, redondeando las cifras de blanco, es un montón de arroz. Y ojo, 80.000 con cero arancel. Pero ministro, usted sabe cómo funciona y para eso son las cosas que se llaman las trading company, ¿sí? Las trading company. Es porque el truco completo es este. Usted importa 80.000 toneladas con cero arancel o puede importar 160.000 con arancel del 40%. Y también le entran. Sí, porque finalmente el comprador lo que hace es un promedio. O le pueden entrar muchas más con arancel del 20 y de pronto le entra también. Porque los subsidios de ellos los ponen en los niveles que los tengan que poner. Y un ingreso a Colombia de 80.000 toneladas de blanco o de 160.000 toneladas de blanco hunde los precios internos. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo y eso puede acabar con el arroz o por lo menos darle un golpe de muerte, que es lo mismo que le va a pasar a la leche, lo mismo que le va a pasar a la carne de cerdo, de pollo, de todo. No es que desde el primer día entre todo, pero entran volúmenes lo suficientemente grandes para desquiciar el aparato productivo. Ahora, y si el consuelo es que el último no se quiebra ahora, sino dentro de 10 años, pues yo me opongo que al país lo arrasen dentro de 10 años también. ¿Cómo así que entonces no hay problema porque al país lo van a desbaratar dentro de 10 años? Es que 10 años pasan así. 10 años pasan así. ¿Qué va a pasar con este país a la vuelta de 10 años? Pero yo me hago una pregunta, ¿qué es lo que vamos a exportar? Es que aquí, y esto lo llevo planteando, es que este debate lo estoy haciendo yo en esta comisión desde el 2002, llevo 9 años hablando de esto, y siempre pregunto, ¿qué vamos a exportar? Y entonces me dicen, es probable, de pronto, quisiéramos, puede suceder, y siempre se inventan una fruta nueva. Yo no sé, pero los que tenemos aquí más años hemos oído hablar de que al país lo va a salvar la piña, que la pitaya, que el cardamomo, que el carambombo, que la uchuva, y ahora las fresas. No había oído mencionar las fresas como la estrategia de salvación del país. Me da pena, pero eso no es posible. No es posible reemplazar todo lo que se va a perder por las exportaciones de unas cuantas frutas. Además, lo dije hace un mes aquí, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o sea, el ministerio de ellos, dice que las exportaciones de Colombia de vegetales y de frutas a Estados Unidos van a crecer en el 0%. Aquí tengo el documento. Dicen ellos, porque entre otras cosas, introducir cualquier cosa nueva a Estados Unidos ya sabemos cómo es. Ahí acaba de denunciar el presidente de FEDEGAN que en el mejor de los casos, el ICA y el INVIMA estarían preparados para romper ciertas barreras sanitarias en el 2018. Y esto se está negociando desde el 2002 y se aprobó en el 2006. Es que es el colmo de la irresponsabilidad. Y entrarán si a los gringos se les da la gana. México no ha podido exportarle un ala de pollo a Estados Unidos porque por razones sanitarias no los dejan, porque además esto no es un juego, esto no es con fair play. Entonces Estados Unidos, no, colombianos, exporten lo que sea y si nos ganan en el libre comercio nos ganan y todos tan amigos. No, esto no funciona así, esto es una guerra a muerte. Y la acaba de superdeclarar Obama. Obama acaba de decir, y por eso se desempantanó el TLC, que van a inundar al mundo de productos agrícolas norteamericanos e industriales y lo que sea, pero que no van a dejar que su economía se siga hundiendo sin ellos aumentar primero las exportaciones. Y están emitiendo dólares todos los días, falsificando dólares, eso se llama así en últimas. Y por solo revaluación hemos perdido el 20% de la competitividad, por solo revaluación entre el 2006 y esta fecha. Yo le pregunté a un empresario, ¿cuánto es 20% en competitividad? Y me dijo, eso es toda la competitividad del mundo. O sea, pedirle a un arrocero, a un maicero, a alguien de los pollos, que mejore por solo revaluación del peso, que mejore su competitividad en 20%, y si la mejora, los gringos entonces le van a devaluar todavía más el dólar, pero lo van a inundar porque lo van a inundar. O sea, la decisión de Estados Unidos de tomarse el mercado arrocero colombiano la tengo documentada desde antes de yo llegar al Senado. Vienen por esto. Estados Unidos le crece su agricultura mucho más que lo que le crece su capacidad de consumo. O sea, tienen que aumentar sus exportaciones, no es un juego. Y si mejoramos la competitividad en 1%, ellos la mejoran en 2%. Tienen todos los recursos para hacerlo. O sea, esto no es, como nos lo quieren presentar, una competencia entre las hermanas de la Congregación de la Madre de Calcuta. No, esto es a muerte. Y si nos pueden liquidar, nos liquidan. Y nos están diciendo como gran gracia en Estados Unidos, bueno, ahí les queda la minería.
hagan lo que pueden minería, y la minería es otro ejemplo del desastre de esto. Llevamos 20 años hace que estoy oyendo decir que vamos a inundar a Estados Unidos y a Europa con productos colombianos. Y la última cifra de hace 3 meses es que el 93% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son bienes primarios, dice el DANE. 93%, ministro, ¿usted sabe lo que eso significa? O sea que solo exportamos minería, banano, café y prácticamente nada más. O sea que Colombia no ha mejorado su competitividad en nada. Esa es la peor economía del mundo, un país especializado en productos primarios agrícolas y mineros. En eso es lo que estamos, esa es la realidad. Me dicen, no, es que al senador Robledo no le gusta el libre comercio. No, lo que no me gusta es que se lo apliquen a Colombia, porque Colombia no sobrevive a eso, no puede competir, no es posible. Esa es la triste realidad. En estos días Alberto Carrasquilla lo entrevista en el periódico El Tiempo y la periodista le dice: quedé sorprendida, doctor Carrasquilla, de que la lista de lo que vamos a exportar a Estados Unidos es, dice ella, poquísimos los productos. ¿Qué opina? Y entonces, ¿saben qué dice Carrasquilla? Lo que pasa es que la estadística, dice él, no tiene en cuenta el desarrollo de nuevos productos de exportación. O sea, ¿qué vamos a exportar? No, algún día veremos. Algún día aparecerá un producto de exportación, senadora Daira Galvez. Esa es la explicación del exministro de Hacienda. Y cuando yo digo que no estoy de acuerdo, entonces el doctor Alejandro Gaviria, el decano de Economía de los Andes, sale y me mete una vaciada en el periódico El Espectador. El señor Guillermo Perry me mete una insultada, que ya se cayó, fue en la vía de la insultada. Pero silencian los dos, que el uno es de la Junta Directiva del Bancolombia y el otro ha sido un hombre de los gringos toda la vida, como que ha trabajado con el Banco Mundial desde hace 20 años. Y entonces estoy planteando otra cosa que va a irritar. Bueno, que todos los que hablan de TLC en Colombia digan qué intereses representan. Porque aquí no puede ser que unos tenemos todas las cartas sobre la mesa y entonces yo soy del polo y la otra, cada uno es de lo que sea. Y aquí tenemos unos supuestos técnicos, ministro, que representan intereses económicos de gente a la que le va a ir muy bien sobre el TLC y se nos presentan como académicos. Entonces, ¿se acuerdan que aquí Echeverri, el ministro de Hacienda, un día me regañó que porque yo lo controvertía con alguna rudeza a él, que era un académico, y después descubrimos que tiene negocios con por lo menos 6 transnacionales? Hay en este momento, búsquelo, ministro, un artículo en The Economist que plantea la más importante asociación de economistas norteamericanos diciendo, bueno, que los que se llaman académicos en el debate económico digan qué intereses, además de los de la academia, representan. Porque no puede ser que esto esté lleno de intereses individuales, personales, particulares, y eso no lo vistan como intereses académicos. O sea, el que trabaja para Carrefour que diga, el que trabaja para la banca que diga, el que trabaja para los importadores que diga, y cada quien va diciendo lo que representa, pero no puede ser que esto se nos vuelva como un debate en las alturas cuando es un debate del capitalismo, de la ganancia. Y aquí hay unos que ganan, así el país se acabe. Y las cifras son elocuentes, dice la ONU, Colombia es el país número 3 en desigualdad social en la tierra, en la peor. Solo nos gana en América Haití, eso es una vergüenza mundial. Y esos son 20 años de libre comercio, ¿qué es lo que es? Y claro, a esos que nos tienen de campeones en ese desastre, les parecerá que el libre comercio es una cosa por completo maravillosa. Agreguemos otro par de cosas más y concluyo, he dicho que iba a ser muy breve. Entonces, cuando empezamos este debate, aquí hace unos años, no se me olvida la bandera del gobierno anterior, no se preocupe, senador Robledo, que con la agenda interna vamos a arreglar esto. Y hablaron años de la agenda interna, y apenas quedó aprobado el TLC en el 2006, nunca más volvieron a hablar de agenda interna, apenas se aprobó aquí en el Congreso, silencio sobre la agenda interna, y ahora que viene otra vez el TLC, otra vez la agenda interna, que es la manera de engatusar a la gente y decirle que va a sobrevivir cuando no va a sobrevivir. Y a propósito de agenda interna, estoy recomendando un artículo muy interesante, ojalá toda la comisión lo lea. Un artículo del profesor Guillermo Maya, un profesor de muy alto nivel de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, que habla sobre la agenda interna de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Corea. ¿Y qué es la agenda interna? La agenda interna fue decidir modernizar esos países de verdad, es decir, volverlos potencias industriales. Porque usted esto lo sabe mejor que yo, ministro, porque el economista suelo yo aquí decirlo, es usted y no yo. País que se quede en la producción de materias primas, agrarias y mineras, se somete a la pobreza para siempre. No hay salida. País que se quede en las ventajas comparativas, se condena a la pobreza para siempre. Eso está en todos los libros de economía. Entonces dice Guillermo Maya con toda razón, ¿cuál agenda interna en Colombia? Una agenda que se limita a hacer unas cuantas vías. Y entonces todas se llaman del TLC, todas se llaman de la ¿qué? De la prosperidad.
No tapan los huecos, hay 2.600 huecos grandes en las carreteras colombianas, pero resulta que con unas cuantas vías que dice que vamos a salir del subdesarrollo. Pero además decía en estos días Alejandro Gaviria, esas vías malas, y son malísimas las vías colombianas, se refería particularmente a las troncales, en cierto sentido protegen la economía nacional. Es decir, si lo que hubiera fuera mejores vías, peor serían las cosas, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque esas vías troncales son las vías de la importación, que también lo vienen diciendo los agricultores todo el tiempo. Es decir, vale menos Buenaventura Bogotá que Bogotá Villavicencio, porque la vía de la importación es Buenaventura Bogotá. ¿Y qué va a pasar con las terciarias? Entonces a nuestros agricultores y ganaderos los van a poner a competir, ellos sacando sus productos por vías infernales y los importadores entrando por las mejores vías de Colombia. Aquí también hay que hacer un debate, ministro Cardona, que es el que yo esperé que hiciéramos hoy, otro día lo hacemos, que es, bueno, ¿para qué son las vías? Es la vía de un sitio a otro sitio, ¿qué es lo que va a exportar? ¿O qué es lo que va a importar? Porque, por ejemplo, el túnel de la línea, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones y hoy lo repito, más del 60% de lo que mueve el puerto de Buenaventura es mercancía de importación, no de exportación. Y la mayoría de lo que se exporta por Buenaventura se produce al otro lado del túnel de la línea, o sea que no necesita túnel de la línea. Entonces, si yo me pongo un poquito mal pensado, ¿a qué conclusión llego? Que el túnel es para abaratar las importaciones a Bogotá, que es el principal mercado de Colombia. Entonces, cuando a los arroceros les dicen que van a mejorar la vía Buenaventura-Bogotá, no les están diciendo propiamente que les vaya a mejorar la competitividad a los arroceros del Meta y del Tolima y del Huila, sino que les va a entrar más barato el arroz que los va a arruinar. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Luego, esto también requiere de un debate de detalle. O sea, que van a mejorar la navegación por el río Magdalena de Barranquilla a acercarse aquí a Bogotá. Yo pregunto, ¿qué va a exportar Bogotá por el río Magdalena? ¿Qué? Pero yo sí les puedo decir que va a importar en un momento dado. No me opongo a que se mejoren las vías, simplemente le llamo la atención al país de cómo estos temas son complicados. Entonces, cuando aquí montan el cuento de que adecuarnos al TLC es mejorar las vías, se expresa por lo menos un nivel de ignorancia o de incomprensión o de astucia supremamente grande, porque puede ser peor con mejores vías que con peores vías, dependiendo de qué vías estemos hablando. Dependiendo de qué vías estemos hablando. Estas son las realidades del país. Estas son las realidades que por supuesto no se plantean. Yo concluyo entonces diciendo esto. Había dicho que iba a ser muy breve. No es como se dijo aquí, que algunos colombianos pierden y otros colombianos ganan. Eso no sería lo grave. Lo grave es que pierde el país como un todo y ganan unos pocos colombianos. Ese es el debate. O sea, el debate es: ¿Colombia como un todo gana o Colombia como un todo pierde? Yo creo que Colombia como un todo pierde y ganan unos cuantos compadres conectados con los intereses de las transnacionales. Esas compañías de importación, ministro, tienen otro sentido. Yo creo que a los productores de pollo apuntan a convertirlos en importadores de pollo. Acuñó ese término alguien que usted conoce, el exministro Rodrigo Llorente. Él hablaba de los empresarios hermafroditas, un nombre curioso que él les puso a unos empresarios que se volvieron importadores de los propios productos que les arruinaban sus empresas y pasaron de ser empresarios de la producción industrial a empresarios de la importación industrial. Fácilmente estas compañías de las que hablamos, por lo menos en el caso de los pollos, pueden orientarse a convertir en importadores de pollo a las mismas firmas que hoy son productoras de pollo, y eso salvaría a esos empresarios que llamemos los hermafroditas. Pero yo le pregunto, ¿qué le pasa a los pequeños productores? ¿Qué le pasa a los trabajadores? ¿Qué les pasa a los campesinos? Es decir, ¿qué le pasa a la gente que no puede separarse de esta tragedia? Porque al final en Colombia no van a quedar sino dos tipos de colombianos: los que lograron atar su suerte personal a la suerte de Estados Unidos y de las grandes potencias económicas, y les va a ir de maravillas, como les va hoy, y los que no pueden separar sus intereses personales de los intereses de las transnacionales y se van a arruinar. Yo creo que a estos segundos pertenece casi todo el país. Y entonces me dicen: senador Robledo, pero es que la discusión ya no vale la pena, porque usted puede tener razón, pero a lo hecho pecho. Pues no, a lo hecho pecho es que yo le sigo poniendo, ministro, el pecho a esta brisa y sigo diciendo que no debe haber TLC, porque a mí no me pueden pedir que me ponga de acuerdo con una cosa que yo sé hasta la saciedad que va a ser tremendamente dañina para Colombia. Ni le pueden pedir el día de mañana a los arroceros y a los ganaderos y a todos los que va a arruinar el TLC que sonrían para la foto
y que digan que es que esto es contribución que dice que al progreso de Colombia es arruinarse a los lecheros de Boyacá y a los arroceros de los llanos orientales, porque a 2 o 3 personajes muy importantes vinculados con los intereses de Estados Unidos se les ocurrió que aquí no hay nada que hacer. Yo me seguiría oponiendo, y si soy el último colombiano que se sigue oponiendo a esto, lo seguiría haciendo, porque además también, digamos, esos TLCs no son, como nos quieren señalar aquí, procesos irreversibles. Esos TLCs contienen una cláusula que se llama cláusula de denuncia del tratado, que quiere decir que Colombia unilateralmente puede decirle al gobierno de los Estados Unidos que no va más TLC, y no va más TLC, se acabó el asunto. Así se pongan muy bravos en Washington y en la Casa Blanca, pero esa posibilidad legal existe. Y si aquí las cosas se confirman, como yo creo que se van a confirmar, que esto es la destrucción de este país tiene que entrar en la actitud sensata y de decirles a 3 o 4 intermediarios, no, busquen otro oficio, gánense la vida de otra manera. Aquí hay mucho en qué trabajar y hasta en qué enriquecerse, pero que no sea haciéndole huecos al barco en el que navega la nación colombiana. Ese trabajo sí tiene que estar prohibido en Colombia. Entonces unos tipos pues con unos taladros, todo el día haciéndole huecos al barco en el que navega la nación colombiana, porque ellos tienen chalecos salvavidas, lancha rápida, helicóptero, viven en Nueva York o en Miami o lo que sea. No puede ser. Entonces yo creo que la lucha sigue y el debate sigue, y ya veremos qué dicen los hechos. Y si los hechos demuestran o confirman lo que algunos estamos diciendo, lo inteligente y lo honrado para todos los habitantes de este país es darle la razón a quien la tenga y echar para atrás ese adefesio, que yo estoy seguro que es un adefesio, otorgándole además el derecho a arroceros, a ganaderos, a lecheros y a todo el mundo a que se opongan a ese TLC, porque aquí se está diciendo, no, es que nos vamos a adecuar en un año, y yo pregunto, ¿y si no nos adecuamos, ministro, qué? ¿Que se quiebren? ¿Con esos plancitos de 4 pesos se van a adecuar? Paja. ¿Le van a decir a los lecheros que los van a modernizar en un año? Por favor, si lo único que le falta a mucha leche de Colombia es montar en Tigre y en Culebra para salir a los mercados de gran consumo, cuando los otros van a entrar en containers y en superbarcos y con todo tipo de posibilidades. Entonces, yo insisto, por lo menos en lo que a mí respecta, este debate sigue abierto y lo voy a seguir haciendo, y me tienen que convencer, dar razones, argumentos, números. Decía en estos días Alejandro Gaviria, no, es que como el senador Robledo y otros que son reaccionarios están en contra del TLC, entonces yo por principios estoy a favor y no doy números. ¿Qué tal? El decano de Economía de la Universidad de los Andes diciendo que él no da números, que él no tiene que demostrar sus afirmaciones. Carrasquilla diciendo, no, lo que pasa es que algún día aparecerá un producto de exportación. Perry insultándome. ¿Dónde están las razones? ¿Dónde están los argumentos? Repito, entonces, señor presidente, espero que usted no se ponga muy triste con eso, pero aquí va a tener debate sobre este tema por lo menos los próximos 3 años en esta comisión. Muchas gracias. A usted, senador Robledo.